la más cordial bienvenida y bueno, yo muchas veces cuando he tenido la oportunidad de platicar con jóvenes, con compañeros del mismo eh, movimiento, siempre les he comentado que hay características muy importantes y se los he dicho, creo que me parece que también cuando hemos tenido reuniones ya con ustedes, que tenemos tres características, que es un combo que yo siempre le llamo para la discriminación. Es el combo perfecto. Ser mujer, ser indígena y ser hablante de una lengua materna. Y ahora yo le quiero agregar no solamente eso, ¿no? También ser afromexicano, afrodescendiente. Híjole, yo creo que es este combo que nos hace la discriminación perfecta hacia nuestros pueblos y comunidades indígenas, hasta hacia nosotros, hacia nuestros pueblos, y creo que este tipo de seminarios y este tipo de actividades es indispensable para que nosotros tengamos el conocimiento y también las herramientas para la defensa de nuestros pueblos y de la transformación de México. Yo les agradezco a todos y a cada uno de los que están conectados y que se están conectando. Entiendo también que ahorita la señal no es muy buena, que nos están escribiendo los compañeros, pero se vienen integrando en este seminario. Muchísimas gracias, maestra Rosy Castro, por el día de hoy que nos acompaña. Le cedo la palabra. Tardes a todas, a todos, a todes. Uy, me parece que mi cámara va a estar dando lata. Está muy buena, ya me estoy dando cuenta. Pero primeramente, ya lo decía yo, le decía a la secretaria que celebro mucho esta iniciativa, celebro mucho que haya un seminario que hable pues de nuestros pueblos originarios, de los pueblos negros, afromexicanos o afrodescendientes. Y bueno, voy a pues platicar un poco de eso del movimiento, entonces si me dejan como compartir pantalla, pues voy a hacer de poner una ponencia. A ver, listo, ya puedes compartir, a ver, tú dime. Vale. Gracias, voy por ahí. Si no, para darte, ponerte como administradora. Ahí está, perfecto. A ver, si me escuchan ahí, sí, ¿no? Ahí está. Ahí nada más está cargando y ahorita que la veamos, Sí. ahí está, perfecto. Yo espero que mi cámara ahí no esté dando mucha lata, pero bueno. Bien, bueno, les voy a hablar entonces como, bueno, primero pongo ahí mi organización, que por cierto, el nombre oficial es Ubuntu AMCO AC, pero bueno, comercialmente, digamos, es AMCO conocida, y siempre me puse a reflexionar mucho sobre qué implica la discriminación, y un día estaba un poco escribiendo cosas sobre esto, y pensé que la discriminación de un ser humano a otro es el acto más despreciativo, que humilla, menoscaba y lastima lo más esencial en las personas, que es nuestro amor propio, nuestra dignidad, como se conoce también. Entonces, parto de ahí. ¿Y por qué es importante entonces conocer la historia de los pueblos negros en México? Porque justamente todas, todos tenemos que trabajar para erradicar la discriminación y para erradicar el racismo sistémico también. No me quise meter mucho en esto, pero justamente el día del 5 al 8 de diciembre del año pasado estuvimos en Ginebra, Suiza, en las Naciones Unidas, hablando precisamente en el foro permanente de las personas afrodescendientes en el mundo sobre el racismo sistémico, ¿sí? Y el racismo sistémico, como tal lo dice, es todo un sistema que oprime las vidas de las personas, en este caso afrodescendientes en el mundo, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, les voy a comentar cómo surge un poco la historia de los pueblos originarios dentro pues, de este seminario que le llaman ustedes por el bien de México, primero los pobres, historia y desafío de los pueblos indígenas y afromexicanos, y en este caso vamos a hacer un recorrido histórico del movimiento de los pueblos afromexicanos. Quiero decirles que este es un movimiento, en términos históricos, digamos, comparándolo con otros movimientos, es joven, pero en términos de luchadores y luchadoras sociales no es joven, ha sido muy difícil, ha sido complicado, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué hablamos en primer momento de los pueblos negros? Porque así nos llamábamos hasta antes del reconocimiento constitucional, como pueblos negros, ¿sí? Y surge en 1997, va surgiendo este movimiento afromexicano,
Primero quiero decirles, ¿quiénes son las y los afromexicanos? Bueno, se consideran pueblos negros o afromexicanos aquellos conformados por descendientes de la diáspora africana que fueron traídos a México en tiempos de la conquista, en calidad de esclavos. Es bien importante no pensar en son esclavos o fueron esclavos, no, los esclavizaron. Entonces hay mucha diferencia entre decir son esclavos y que fueron esclavizados. Finalmente fueron víctimas de este crimen de lesa humanidad, porque la ONU ha llamado ya, cuando la Convención de Durban en 2001, llamó ya un crimen de lesa humanidad a la esclavitud. Y todos tenemos que tener esto en nuestras mentes. Entendamos que la esclavitud ha sido considerado como un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, no debemos de hacer nunca apología de esta situación, ¿sí? Jamás, porque no es una cosa menor, ¿sí? Entonces, bueno, aquellos que se establecieron como grupos cimarrones o libertarios en nuestros territorios y que obtuvieron su libertad mediante su participación activa en la lucha por la independencia del país, asentándose en diversos estados de la República, ¿sí? Bueno, ¿y cómo surge el movimiento? ¿Cómo nace el movimiento de pueblos y comunidades? En 1997, el padre Glynn, un sacerdote de Trinidad y Tobago, un sacerdote católico que llegó a la costa en su actividad pastoral religiosa y católica, él afrodescendiente, ahí está su fotografía, entonces yo lo llamo el Tata o el abuelo del movimiento negro en México. Él, como afrodescendiente, se dio cuenta que en la zona de la costa de Oaxaca, donde él estaba haciendo su servicio pastoral, encontró personas parecidas a él. Y iba a otra comunidad y volvía a ver personas negras como él. Y entonces dijo, bueno, ¿cómo es posible que a mí me han dicho, cuando llegó él a México, le dijeron que no había personas negras, que en México no existían personas negras? Y él descubre que sí había. Entonces a él entra la gran inquietud, ve la condición social en la que estaban las personas de las comunidades de la costa de Oaxaca y de Guerrero, en los límites entre Oaxaca y Guerrero, en esa costa, él descubre muchas personas negras parecidas a él, parecidas a la gente de su tierra, parecidas a la gente afro de América Latina. Entonces dijo, bueno, es mentira que en México no hay. Y entonces él convoca a un grupo de jóvenes en ese entonces y dice, hagamos un movimiento, levanten la voz. ¿Cómo es posible que el país dice que no hay personas negras cuando sí las hay? Y entonces crean el primer encuentro de pueblos negros, ¿sí? Para reunirse las personas afros ahí y discutir todos los temas de interés, ¿sí? Entonces el padre Glynn es el que convoca a esos jóvenes y en 1997 por primera vez se hace el encuentro de pueblos negros y surge la organización México Negro AC, ¿sí? Ese es el logotipo de la organización, el logotipo actual de México Negro, y ahí está pues su fundador también, don Sergio Peñalosa Pérez. Hay un rostro de una hermana de los hermanos de Coahuila, los mascogos, los negros mascogos de Coahuila. Está otro joven de Guerrero, me parece, y por cierto, muy amablemente me invitaron a que apareciera mi rostro en este logotipo de México, ¿sí? Bien, y aquí les pongo las fotos de los primeros luchadoras y luchadores sociales iniciadores de este movimiento de pueblos y comunidades negras, y por supuesto el padre Glynn, Yelmon, Nelson, Sergio Peñalosa. De las mujeres, había pocas mujeres en esa organización, la doctora Dona Jiménez, una afromexicana de Coajimalpa, el presbítero Flaviano Cisneros de Collantes, Pinotepa Nacional, Pedro Baños, también de Pinotepa Nacional, Patricia Méndez de Coajimalpa, Paula Cruz Guzmán de Corralero, Pinotepa Nacional, y Elena Ruiz del Ciruelo, Pinotepa Nacional, donde fue el primer encuentro de pueblos negros, ¿sí? Bueno, también están unas actoras importantísimas en estos encuentros, las hermanas Peñalosa, integrantes de México Negro. Mujeres trabajadoras, todas son un gran clan, yo siempre les digo que son el clan Peñalosa, porque son muchas, todas ayudando atrás del movimiento. También quiero destacar que en el primer momento de los pueblos negros de la lucha, las mujeres estábamos como un poco atrás. Ellas estaban ahí atrás, ayudando en la cocina, haciendo esto, lo otro, siempre, pero ahí han estado siempre, ¿sí?
Bien. Y bueno, entonces surge la organización México Negro, cada año se está haciendo el encuentro de pueblos negros. ¿Cuáles eran los objetivos en ese entonces? El reconocimiento constitucional de la población afromexicana. Ese era como el centro de toda la lucha social, ¿sí? Combatir las prácticas discriminatorias, realizar acciones para visibilizar a las y las personas negras en ese momento, porque estábamos totalmente invisibilizadas, pero en todo el contexto nacional. No solamente en el contexto regional, sino en el contexto nacional. Tan así que las instancias gubernamentales decían que no había personas negras. Bueno, gestionaban también la inclusión del tema de los afromexicanos en los contenidos de aprendizaje en todos los niveles de nuestro sistema educativo oficial. Se promovía el desarrollo económico, social y cultural de los habitantes de las comunidades negras, entre otros. Eran como sus temas centrales, sus ejes centrales del movimiento negro y especialmente del encuentro de pueblos negros. Empieza pues México Negro hace primero y después, voy a hacer algo, y después se van sumando organizaciones como Costa Yucuy, Época AC, surge también, Linda AC, África AC, Afrodescendencias AC, Movimiento Nacional Afrodescendiente, que ya lo convertimos en un movimiento, AMPO AC, Red de Mujeres Afroamericanas, Costa Verde, Mano Amiga, Raíces Costeñas, Guerreras Unidas, Colectiva Ñatunda. Desde el encuentro participaron estudiantes y profesores de instituciones educativas de nivel superior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia con sus académicas, María Luisa Velázquez, Gabriela Iturralde, entre otras, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Chapingo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el plantel Iztapalapa, entre otras organizaciones. Se fueron sumando poco a poco a lo largo de estos 25 años de lucha social. Y estamos en un cuarto de siglo de la lucha social, ¿sí? Bueno, ¿y cómo llegamos al término afromexicanos? Quiero decirles que vamos transitando poco a poco. Primero es pueblos negros y después vamos transitando a ser pueblos afromexicanos, ¿no? Bueno, la población actualmente, recuerden que en el censo 2020 recién llegamos a obtener datos duros, que somos más de 2,5 millones de personas que nos autorreconocimos como afrodescendientes o afromexicanos o personas negras. Estos tres términos de autoascripción se dieron en el censo 2020 y quiero decirles que también ahí fue una lucha campal con el INEGI. El INEGI se negaba rotundamente a poner la palabra el etnónimo afromexicano, el etnónimo negro, y finalmente estuvimos en una reunión el día 6 de agosto del 2019 y dijimos sí o sí, el movimiento negro dice que sí o sí tienen que ir estos tres etnónimos en el censo 2020 en la pregunta de autoascripción, es negro, afromexicanos o afrodescendientes. Y finalmente, después de horas de discusión, quedó la pregunta tal como nosotros les sugerimos, ¿no? Y bien, pues representamos el 2% del total de la población de México a nivel nacional, según el censo 2020 de INEGI. Y de estos, el 50.4 somos mujeres y el 49.6 son hombres. Además, el 7.4 habla una lengua indígena en nuestras comunidades afromexicanas también, porque hay personas que se autoascriben como afroindígenas. Por ejemplo, eso se da mucho en la costa de Oaxaca y Guerrero, ¿no? Es decir, porque ¿quiénes son aquellas personas que se autoascriben como afroindígenas? Aunque ese término no vino en el censo, pero yo espero que lo podamos incluir más adelante. Pues son aquellas personas que es posible, por ejemplo, la mamá es indígena y el padre es afro, negro, o al revés, el padre es indígena y la mamá es negra. Entonces ahí se da como esta conjunción de sentirse afroindígena, ¿sí? Bien, ¿dónde están las y los afromexicanos? Bueno, estamos sobre todo en los estados de Veracruz, Guerrero, estoy viendo. Ciudad de México, entre otros estados. Okay. También están en Chiapas, en Yucatán, en Tabasco, Puebla, Colima, en todos los estados, de acuerdo al censo 2020,
estamos las personas afromexicanas o afrodescendientes. Y eso que todavía hay un tema de identidad muy complejo donde no se ha podido avanzar todavía. ¿Por qué no muchas personas, a pesar de que tienen todos los fenotipos de personas afrodescendientes, no se autoascriben como tal? Porque precisamente, como decía la secretaria hace rato, por la discriminación que se sufre, que se vive, ¿no? Entonces, si decimos y reafirmamos que somos personas negras, pues estamos todavía mucho más expuestas a la discriminación, ¿sí? Pero estamos en todo el país, en menor o mayor proporción, pero estamos en todo el país. Bueno, ¿cuándo transitamos al término afromexicano, afromexicana? Esto fue en el 12º Encuentro de Pueblos Negros en Oaxaca, que se daba entonces solamente en Oaxaca, en los estados de Oaxaca y Guerrero. Y fue en la comunidad de Charco Redondo, Tultepec, mi comunidad, por cierto, donde yo nací. Ahí en Oaxaca fue donde se organizó en 2011, que también la UNESCO había declarado como el Año Internacional de los Afrodescendientes, cuando en consenso las organizaciones civiles y académicos, académicas que nos acompañaban, funcionariado que nos estaba acompañando en ese momento, decidimos que nos llamaríamos para efecto de ir a la lucha para el reconocimiento constitucional como afromexicanas y afromexicanos. También analizando un poco cómo otros países se habían logrado su reconocimiento, pues como los afrocolombianos, afrochilenos, afrovenezolanos, y siguiendo como esta línea, pues dijimos, vamos a nombrarnos afromexicanos. Entonces, el término afromexicano, afromexicana, lo adoptamos a partir del 2011, ¿sí? Y lo empezamos a trabajar las organizaciones civiles. Lo empezamos a visibilizar, creamos campañas genuinas de visibilización como afromexicanas y afromexicanos. ¿Sí? Bueno, entonces, sobre todo en esos 4 estados, miren es donde se concentra, bueno, 5, porque ahora ya estamos como la Ciudad de México, Veracruz, ya muchos estados, pero hay muchos estados. Y en el 2019, bueno, esos son los estados que reconocieron primeramente a los pueblos y comunidades afro en sus propias constituciones. Oaxaca lo hace desde 1996 y en 2013 vuelve a mencionarnos como ya reconociéndonos, ¿no? En el 2014 Guerrero, en el 2017 la Ciudad de México, 2018 Veracruz. Bueno, Veracruz que creo que todavía está como en desarrollo. Ahí se propuso la primera vez. Y en el 2019 el reconocimiento federal en la Constitución a nivel nacional se reconoce a los pueblos afromexicanos, afrodescendientes como parte de la nación pluricultural. ¿Sí? Bien. Ahora, ese es el primer momento. Y viene un segundo momento cuando las mujeres nos subimos a la lucha social. Las mujeres que estábamos invisibilizadas en primer momento al interior del propio movimiento negro y luego a nivel nacional, local, estatal, ¿no? Entonces empezamos nosotras a partir, algunas un poco antes, que formaban parte de México Negro, pero eran muy poquitas. Luego empezamos otras ya en un segundo momento, ¿sí? Pero a partir del 2011 coincidimos varias compañeras lideresas ya en este. Pero si ustedes ven esta fotografía, no sé si pues, está muy mal la foto, pero si ven ustedes ahí era la inauguración del evento y miren, puros hombres están en el presidio y las mujeres pues brillamos por nuestra ausencia. Yo estoy ahí al fondo, ahí de un vestido blanco, yo estoy al fondo, más joven obviamente, pero estoy solamente dirigiendo el programa, pero no estábamos sentadas en el presidio. Eso es parte también de la lucha social, de la visibilización que hemos hecho las mujeres, ¿sí? Solamente estábamos como actoras trabajando ahí, pero es decir, era como muy difícil. Y yo siempre estaba peleando, que por qué no estábamos en el presidio. Bueno, ahí vemos algunas de las compañeras ya lideresas que nos coincidimos, Lucila Marinche, que es una lideresa también de mi comunidad, que ya con muchos años, muy jovencita, empezó en el movimiento con el padre Glynn, desde la perspectiva religiosa, incluso el padre Glynn las invitaba a eventos pastorales a otros países y se encontraban con hermanas y hermanos afrodescendientes. ¿Sí? Bueno, entonces es así como las mujeres vamos incursionando y vamos protagonizando esta lucha
también exigiendo el reconocimiento constitucional, ¿sí? Dimos una batalla muy fuerte al interior de nuestras propias comunidades, al interior del propio movimiento nacional afromexicano y también a nivel nacional, visibilizándonos, creamos nuestras propias estrategias de formación, de capacitación, para ir avanzando en nuestra visibilización. Y miren, ya para 2015, nosotras habíamos creado la primera agenda política de las mujeres afroamericanas. Y aquí están los rubros que creamos nosotras, como buscando transformar la condición social de las mujeres afromexicanas, que no es como muy buena, no es una condición todavía muy crítica, mucha marginación, mucha discriminación, el racismo, todavía las mujeres afro siguen siendo víctimas del racismo sistémico, del racismo institucional, de las propias instituciones, ¿sí? Bien, y bueno, ahí viene todo lo que nosotras pedíamos, demandábamos en ese momento, y también creamos algunos eslogan: nunca más un México sin nosotras, nunca más México sin afromexicanas y afromexicanos, reconocimiento constitucional, ya pedíamos, por ejemplo, ¿no? Pues siempre estábamos como en la lucha. Y también estuvimos trabajando y seguimos trabajando por por no callarnos, por alzar la voz. Empezamos a alzar la voz y a visibilizarnos más, ¿no? Entonces, esta es como la primera ponencia que les hago. Me estoy yendo como muy rápido para que después, ojalá, podamos interactuar un poco más. Y ahora les voy a hablar un poquito más de el movimiento, como el segundo y tercer momento de este movimiento, ¿sí? Bueno, también las mujeres creamos como un propio ritmo de nuestro movimiento a la par, paralelamente al movimiento nacional. También nosotras, las mujeres, creamos nuestro propio movimiento y le dimos fuerza a la lucha social por el reconocimiento constitucional, siempre honrando a nuestras ancestras. Empezamos entonces como ahí a despegar muy fuerte las mujeres afromexicanas a partir del 2011. En el 2015 ya teníamos como consolidado un poco más. Empezamos las oaxaqueñas, ya saben que las oaxaqueñas y los oaxaqueños somos tremendos para la lucha, para bien o para mal, más para bien. Somos luchadores y luchadoras sociales, entonces creamos nosotros ya nuestro propio movimiento de mujeres, y entonces como empezamos a escribir la historia ya del movimiento de mujeres afroamericanas, ¿sí? Creamos nuestros propios espacios de formación para poder ir avanzando. Y bueno, a ver, déjenme acá, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, entonces, lo que más pedíamos nosotras como mujeres afromexicanas era, la toma, a ver si así creo que lo ven bien. Luchábamos contra la invisibilización al interior de comunidades, del propio movimiento, ya les decía que estaba liderado por hombres. Había una ausencia de agenda de género, ni voz ni voto teníamos las mujeres en ese movimiento. Por eso decidimos pues hacer nuestra propia lucha, nos empezamos a encontrar la mayoría de los compañeros. Ahora, la mayoría de los compañeros del movimiento no tenían nociones de lo que implicaba una agenda de mujeres también, ¿eh? Tampoco tenían. Imagínense, todavía en México seguimos teniendo problemas, porque la agenda de género, la agenda de las mujeres sigue estando compleja, sigue siendo ignorada por muchos hombres. Entonces imagínense cuando se hablaba de mujeres negras como nosotros, ¿no? Pero empezamos a crear nuestras agendas. Entonces se da el movimiento social de mujeres negras y miren, en 3 momentos lo divido yo. Desde lo local empezamos a trabajar, regional, estatal, hasta llegar a lo nacional. Y después incluso en el plano internacional. Algunas de nosotras hemos estado ya en los espacios internacionales, ¿no? Y bueno, este primer momento generacional, yo les decía a la doctora Dona Jiménez Tello, que empezó con México Negro, es de Coahuila, ella es profesora catedrática en la Universidad Autónoma de Guerrero, con una gran vocación. La profesora Alba Patricia Méndez también es una profesora de educación básica, de
y siempre a través de la niñez hace un gran trabajo ella de identidad, porque otro problema que teníamos era la falta de identidad al interior de nuestras propias comunidades. Nosotros, no, mucha gente no se identificaba como tal, ya se los había yo mencionado anteriormente, ¿no? Y bueno, aquí está el clan de las Peñalosas, que yo siempre digo que son un clan, las hermanas Peñalosas, unas grandes mujeres, haciendo un trabajo callado, un trabajo que no se veía, pero ahí estaban, dándole toda la fuerza a su hermano Sergio Peñalosa, y que por cierto ahora es nuestro primer diputado federal, que surge de la lucha social del movimiento afromexicano, ¿sí? Propiamente. Bueno, es Elena Ruiz, ya los había mencionado, de Peñotepa. Dentro de nuestra propia formación, Elena es egresada de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas, una cátedra que creamos un grupo de mujeres negras, nosotras en Oaxaca, entonces, para la formación de liderazgo, reforzar liderazgos que ya hay y reforzarlos, darles otras herramientas a las compañeras para que sigan fortaleciendo sus liderazgos. Paula Cruz, que ya se las había mencionado, Lucila Mariche Magadán, de Tututepec, una gran defensora de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, impulsora del empoderamiento económico de las mujeres en su comunidad, una gran médica tradicional y conservadora de las hierbas medicinales tradicionales también. Es una mujer que desde sus saberes ancestrales está conservando, preservando estos saberes. Juliana Acevedo Ávila, otra de nuestras grandes defensoras, es abogada, ¿sí? También fue la primera funcionaria en la CEPIA, lo que era antes la CEPIA en Oaxaca, la primera mujer negra que llegó a ese puesto, ¿sí? Paula Maximiana Laredo Herrera, de las mujeres. Estoy hablando, recuerden, el movimiento ya de mujeres dentro de todo este recorrido histórico del movimiento afromexicano desde 1997 a la fecha. Ella es profesora de educación primaria, ya es jubilada, pero ella hizo como historia, también fue ejidataria y comisaria ejidal, la primera mujer comisaria ejidal en esa zona de la costa, ¿no? También fue como todo un triunfo para las mujeres que ella llegara a esa posición, ¿sí? Bueno, y un segundo momento, de segunda generación de activistas y luchadoras sociales, pues ya las juventudes, ¿verdad? En este momento es cuando nos empezamos a encontrar ya otras, no, el tercer momento es las juventudes. En este segundo momento nos empezamos a encontrar con otras mujeres ya, las primeras que empezamos en el estado de Oaxaca, fuimos las primeras en el primer momento con México Negro, luego surgimos nosotras, como es Yolanda Camacho, Juliana Acevedo, Beatriz Amaro y su servidora en Oaxaca. Luego también Eva Gasga, por otro lado, en el rubro de lo que era la CDI anteriormente. Es decir, íbamos coincidiendo, nos vamos al plan nacional, al plan internacional. Aquí fuimos por primera vez 6 mujeres afromexicanas a la primera cumbre de lideresas de las Américas, que fue en Nicaragua. Ahí estamos nosotras haciendo todo un intercambio de experiencias, ¿no? Y haciendo trabajos, miren, en el 2013 coincidimos algunas de nosotras haciendo actividades contra la violencia de género, la discriminación, contra el racismo, contra el analfabetismo, contra las desigualdades sociales, contra la pobreza, contra todo esto que nos dejaba sin acceso a las oportunidades. Y esta fotografía me parece histórica porque estas 4 mujeres coincidimos en momentos muy importantes. Así es como pasamos a la historia las y los luchadores sociales, y no lo digo con vanidad ni con nada, pero hay que reconocer el trabajo que las personas que nos anteceden hacen o hicieron, ¿no? Entonces nosotras coincidimos aquí 4 mujeres pues con carrera, eso fue una cosa importantísima, fíjense, los estudios nos permitieron a nosotras coincidir y hacer generar un movimiento alzando la voz, incluso peleando nuestros propios espacios, nuestra propia voz, nuestros propios votos al interior del movimiento negro, como yo les decía, ¿no? Que era comandado por hombres. Entonces todo esto fue una lucha también. Empezamos a coincidir, pues aquí estamos en la cumbre con otras mujeres negras de otros países, cosa que nos dio mucho aprendizaje, mucha
jerga, pues, para alzar la voz, ¿no? También nos encontramos haciendo incidencia en el reconocimiento constitucional, alzando la voz. A todos lados que íbamos sacábamos nuestros cartulinos, decíamos reconocimiento constitucional, ya exigimos, demandamos. Las mujeres como buenas también comunicadoras, pues hacíamos más grande esta demanda. Incidencia ante el INEGI, creamos nuestras propias campañas del orgullo de ser afroamericano, con el hashtag yo soy orgullosamente negra, yo soy orgullosamente afroamericana, y después hasta los compañeros ya lo tomaban, ¿no? Incidencia en política en la pregunta de autoascripción para el censo 2020, campaña de sensibilización para el censo 2020, estamos ya incluidos en el INPI, y esto del INPI también hay que decir que es una lucha de las y los activistas negros que estuvimos ahí trabajando para que se nos reconociera en las instituciones, un reconocimiento que sea de manera transversal, horizontal, ¿no? Eso es lo que buscamos también. Y las mujeres reforzamos todo este movimiento, ¿sí? Bueno, y entonces empezamos pues a coincidir, generamos espacios de formación, todas estas campañas que hicimos. Bueno, después estuvimos también construyendo como, había que darle una resignificación a nuestra melanina, a nuestra piel, el hecho de la palabra negra, por ejemplo, el negro, el movimiento negro, decidimos que fuera una palabra reivindicadora. Es decir, que va más allá del color de la piel, sino de toda una identidad, ¿sí? Y eso fue muy difícil para mucha gente, pero para nosotras lo teníamos claro. Teníamos que reivindicar nuestra piel, nuestra melanina, nuestro color de piel, que es tan criticado, tan vilipendiado, tan despreciado. Nosotras le dimos otra dimensión, una dimensión de dignificación, de reivindicación, de lucha social, de poder, ese poder de decir yo soy Rosa María Castro y soy orgullosamente negra, me dio un poder impresionante y me paro donde sea con esa resignificación. Pero eso fue todo un trabajo, ¿eh? Y sigue siendo todo un trabajo. Y se los comento porque ustedes, pero ojo porque esta palabra negra, negro, es muy bien vista entre nosotras, nosotres, en las comunidades. Pero cuando viene de fuera, cuidado, porque a veces tiene una gran carga discriminatoria. Entonces, eso. Pero ustedes lo pueden decir en un momento. Decir, los pueblos, personas afromexicanas, afrodescendientes o negras, negros, como ellos se identifican, como ellas se identifican, y entonces está muy bien contextualizado. Nosotros nos hicimos una pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué luchar? ¿Qué hay que denunciar? ¿Qué hay que reivindicar? Y a partir de ahí empezamos a dar una gran resignificación. Reconstruimos, construimos desde nuestros propios saberes, lógica y directrices. No había quien nos dijera qué era ser una mujer negra en México. Nosotras reconstruimos esta identidad que nos fue robada, porque esa identidad a nuestros antepasados, a nuestras ancestros, se las quitaron, como sus lenguas, sus costumbres. Quedaron algunas y son las que preservamos todavía. Bueno, y aquí están otras compañeras que yo las reivindico, las resignifico en mi vida y en nuestra lucha social, porque han dado una gran batalla, pues Yolanda Camacho, que aquí dejo como un poco más de su vida, ¿no? Esta es una ponencia que hago propiamente cuando hablo solo de las mujeres afromexicanas en la lucha social, ¿sí? Eva Victoria Gasga fue la primera consejera, sin voz ni voto, pero fue la primera consejera en la CDI, ¿sí? Un espacio también que pues no estábamos ahí en esa CDI. La CDI fue una institución terriblemente discriminatoria, espantosa, asquerosamente discriminatoria, ¿sí? Tan así que Eva fue la primera compañera, pero no tenía voz ni voz. Era indignante. Yo la verdad, como que no se les ocurrió ponerme ahí porque me hubieran corrido al primer día, porque les hubiera dicho su verdad, ¿no?
Pero bueno, ella estuvo ahí, hizo presencia, fue interesante porque, como sea, o sea, dio una pauta de que debemos de estar en todas las instituciones, ¿sí? Bueno. Yadira Torres Díaz, otra mujer que es una luchadora social desde su comunidad, acompaña todo un proceso de empoderamiento económico. Beatriz Amaro Clemente, que ya les había comentado, fuimos de las primeras ahí que anduvimos al salud. Y bueno, solamente quiero decir con esto que siempre honro a mis ancestras, a mis ancestros, que soy orgullosamente negra, orgullosamente afromexicana, orgullosamente afrodescendiente y que reivindico esta lucha social junto a mis compañeras, junto a mis compañeros, a mis compañeros afrodescendientes, afromexicanos o negros, como nos llamamos. Seguimos en la lucha, seguimos en pie de lucha, seguimos coincidiendo. Miren, esa foto, 5 mujeres poderosas que alzamos la voz muy fuerte, y que después se fue haciendo como una bola. Así muchas y muchas más y muchas más se fueron viendo a la lucha. Y eso ha sido impresionante. Bueno, nuestra cátedra, que es un proceso de formación, si ustedes conocen a alguna chica afrodescendiente por ahí en alguno de sus estados, díganle que esté pendiente para la próxima generación de la cátedra. Es un proceso de formación impresionante, ¿no? Donde trabajamos toda la temática afrodescendiente. Y es gratis para nuestras, es certificada por la UAJO, por nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ¿sí? Y bueno, ustedes ven ahí, en la primera generación contamos con la doctora Epsi Campbell-Barr, que ahora es la presidenta del Foro Permanente de los Afrodescendientes en la ONU, ¿no? En este gran proceso de formación. Y grandes catedráticas también, y muchas de nosotras somos catedráticas dentro de este proceso. Así es que este es como el recorrido, y cierro con el tercer momento de todo este movimiento, que son las chicas, la nueva generación, algunas de ellas, Tania Ruiz, Deima Bernal, Pati Bazán de Guerrero, Deima y Adriana Ruiz son de la costa de Oaxaca, y la chica del medio es Pati Bazán de Guerrero. Ahí está Pati Bazán y Azucena López Ventura de Guerrero, ¿sí? Mónica Morales, que ahora es una documentalista egresada de Ambulante, de este proyecto de cine de Zapotalito, Tultepec, Oaxaca. Lucila Cristal Aredo Domínguez, otra feminista, afrofeminista, antirracista, pertenece a nuestra organización AMCO y es una joven abogada con un discurso impresionante. Tuvo la oportunidad de irse al seminario de Harvard, entonces va avanzando mucho como una de nuestras promesas y lideresas de nuestro movimiento, y que es nuestra obligación, generar espacios para ellas, ¿no? Bueno, con esto quiero decirles que doy por terminada esta ponencia, y ahora me gustaría que interactuemos, que pregunten, que abunden. Bueno, yo tengo unas preguntas, maestra. Sí, adelante. Pero por ejemplo, para el que se integre ahora que se les llame afroindígenas, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál es el proceso para que se les reconozca a este grupo de personas que son de descendencia afromexicana e indígenas? La primera y la segunda. El nombre, me ha pasado en unos estados que nosotros nos llamamos Secretaría de Pueblos Originarios a nivel nacional. A nivel estatal se llama Secretaría de Pueblos Indígenas. Hay lugares donde, y bueno, en el caso de Oaxaca, usted sabe que pues ser indígena es un motivo de orgullo. No tenemos no hay esta molestia o este descontento de decirnos indígenas, a diferencia de otros estados en los que claramente, y están en todo su derecho de que se les llame pueblos originarios en vez de indígenas, ¿no? ¿Para qué va esto? Como decía, antes se les llamaba a los negros, los pueblos negros, y yo recuerdo muchísimo en mi infancia, escuchaba mucho el término de los pueblos negros. Ahora ya se les llama afromexicanos, afrodescendientes. Este cambio de nombre también existe por a lo mejor la discriminación o por el descontento de la misma población afromexicana. Yo sé, en la costa he ido muchas veces, en muchas ocasiones, que entre ellos se dicen negros, ¿no? Oye, negro.
Entonces, pero también si llega alguien fuera de la comunidad afromexicana o del pueblo negro, existe este descontento, por llamarlos así. Sí, sí, si alguien llega, bueno, voy a contestarte como en el orden que me hiciste la pregunta. El término afroindígena, pues es un término que actualmente siempre lo hemos usado, afromestizo, afroindígena en la costa, pero actualmente es un término que están reclamando muchas mujeres, muchos hombres, precisamente porque obviamente ya se dio el reconocimiento y dicen, mi papá es negro y mi mamá es indígena. Incluso hablo mi lengua, dicen, ¿no? Tenemos el caso muy de típico en Guerrero, las amuzgas, afroamuzgas, Maribel, ay Dios mío, ahora, y su hija que ahora es diputada, Marven de la Cruz, de Guerrero, diputada local, ellas son afroamuzgas, porque son hijas de, me parece que padre negro y madre indígena que hablan su lengua, amuzgas. Entonces, fíjense qué interesante esto, ¿no? Pero y luego tienen todo el fenotipo de mujeres afros, entonces tienen como. Entonces ella, cuando recién llegó Maribel a nuestro movimiento, porque es de Guerrero, cuando llegó me decía, maestra, ¿yo qué soy, maestra? ¿Yo qué soy? Y entonces recordemos que la identidad es un derecho, la autoascripción es un derecho. Tenemos también el derecho a autoascribirnos como nosotros queramos. ¿Qué vamos a hacer con ese término de afroindígena? Por lo menos yo, el INEGI, se lo voy a sugerir, que en el siguiente censo, dentro de 10 años, dentro de 8 años, lo incluya ese otro etnónimo de afroindígena, porque muchas personas lo están diciendo mi papá es negro y mi mamá es indígena de la Mixteca, de Tlayaco, y eso se dio mucho esta mezcla porque circulaba muchísimo, como ya lo dijo nuestro hermano que se fue, Tlaxiaco y Pinotepa, pues está muy cerca, y circulaba todo el comercio de indígenas hacia costeños, de costeños hacia indígenas, entonces se da esta gran mezcla de personas indígenas y afros ahí, o negros. Ahora, el término negro, efectivamente, en nuestras comunidades es muy bien, entre negros no decimos, a mí Néstor Ruiz, que es negro, me dice, negrita, ¿cómo estás? Yo le digo, ¿qué onda, negrito? ¿Cómo estás? Y así nos decimos, ¿no? Pero cuidado cuando viene de fuera, porque, o sea, alguien que no me conoce y me llegue y me diga, oye, negra, a ver, no me, ¿qué te pasa, no? Entonces es como el primer paso, ¿no? No, entre nosotros está muy bien el término, y por eso también es un término reivindicador y un término que lo llevamos muy bien dentro de nuestras comunidades. Y por eso mismo optamos por encontrar un término que no llevara como esa carga, ¿no? Y que un término incluso afromexicano, que fue expresamente para efectos de reconocimiento en la Constitución, porque habíamos tenido muchos problemas, las diputadas y diputados no aceptaban ese término, decían, no, es que ese término no, como creen, le tenían miedo al término negro. Tan así que nosotros reivindicamos, pero de verdad decían, no, ¿cómo? Porque todavía pues eso, no se hablaba de los negros, se negaban a reconocerlo. Entonces, estratégicamente también el movimiento negro dijimos, pues vamos a poner afromexicano para que se reconozca en la Constitución, ¿sí? Bueno, esa es la siguiente cuestión. Luego, también se me olvidó decirlo, estos tres términos, vamos a identificarlos muy bien. Negro es un término que utilizamos y se utiliza en toda América Latina, en los pueblos, en los países donde hay personas negras, se utiliza muy bien. Y acuérdense que en Estados Unidos, por ejemplo, es diferente, ¿no? En Estados Unidos también ellos se llaman negro, pero si un blanco lo dice, ya es un problema grave. El término afrodescendiente, ojo, el término afrodescendiente es un término que se acuñó en el 2000, en la Convención de Durban, en el 2001, en Durban precisamente, en Sudáfrica se da esta gran convención, donde surge a la convención como tal, donde vienen todos los derechos de las personas negras y toda la responsabilidad que tiene el Estado que signa esta convención, que ratifique esta convención como México, tiene toda esa obligación de responder a los estatutos o a lo que establece la Convención de Durban. En esta Convención de Durban, una gran investigadora y afrofeminista brasileña, que es doña Sueli Carneiro,
fue la que pone por primera vez el tema de afrodescendientes en el mundo y dijo este término para englobar a todas las personas que descienden de africanos en el mundo. Ese término es un término a nivel internacional que invoca, que abarca a todas las personas dispersas y que también se le conoce como la diáspora. La diáspora africana son todas aquellas personas que están dispersas en diferentes partes del mundo. Tú vas a Francia, encuentras personas negras. Si vas a España, encuentras personas negras. Si vas a Alemania, encuentras personas. Todas esas personas conformamos la diáspora africana. Y todas esas personas a nivel internacional nos llamamos afrodescendientes. Por eso incluso está el Foro Permanente de los Afrodescendientes, ¿sí? El Año Internacional de los Afrodescendientes. El día que en 2021 se dio por primera vez, se establece el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, que se conmemoró por primera vez en Costa Rica, estuvimos presentes ahí, cuando doña Epsi Campbell Barr era la vicepresidenta, nos invitó a ir a ese gran foro también para dar inicio al Día Internacional de los Afrodescendientes, que es el 31 de agosto. Entonces, recordemos que es un término, pues, a nivel mundial para abarcar a toda esa diáspora que está dispersa en el mundo, personas que descendemos de África, ¿sí? Es así. Entonces, son como estos tres términos, ustedes colóquenlos siempre y no van a tener ningún conflicto. Y cuando se refieren a las personas negras, lo pueden decir. O sea, pueden decir, bueno, tenemos una riqueza cultural, los pueblos negros, afrodescendientes. Los pueblos afrodescendientes o afromexicanos o negros, como ellos se autoascriben, ¿sí? Porque la autoascripción, pues, es un derecho, ¿sí? Entonces, creo que desde estos tres términos los tengamos y me parece muy interesante decírselos a ustedes porque ustedes como líderes, lideresas de partido, de un partido tan importante como nuestro partido Morena, pues tienen ustedes que tener esta perspectiva cultural, esta perspectiva incluyente. No dejen a nadie afuera, por favor. Incluso ustedes tienen la obligación moral de invitar a los pueblos negros, ¿no? En sus estados. Hagan un evento, convoquen, invítenme para que yo vaya con mucho gusto hoy, para que hablemos de esto, y convoquen y hablen. Tengan en sus estatutos en cuenta, tengan en sus programas de acción, tengan pendiente a los pueblos negros, a los pueblos indígenas, a la comunidad diversa. Es decir, a todo el mundo hay que incluir en esta gran esfera de la diversidad, ¿sí? Bueno, secretaria, no sé si me quedó algo por ahí de tus cuestionamientos, preguntas. No, todo bien. Solamente a lo mejor quisiéramos saber un poco más sobre el proceso para el logro constitucional del término afrodescendiente. Afrodescendiente es a nivel internacional. Fíjense lo que pasó en México. En Guerrero y Oaxaca, porque ahí fue donde nace el movimiento negro, y en el 2011 todavía nadie más hablaba de negros más que Oaxaca y Guerrero. Y somos los iniciadores, acuérdense que también es un orgullo para nosotros como oaxaqueños, porque nace en Oaxaca, en los límites entre Oaxaca y Guerrero, Trecuaje y la costa. Ahí nace el movimiento, ahí surge el movimiento. De hecho, el primer encuentro fue en el Ciruelo Pinotepa Nacional, Oaxaca. Y el término, entonces, esto de afrodescendiente, no se podía quedar fuera porque en la Ciudad de México, antes del reconocimiento constitucional nacional, se da en la Ciudad de México el reconocimiento local. Y ellos, en la Ciudad de México, se reconocen, la Constitución local de la Ciudad de México, reconoce como afrodescendientes, no como afromexicanos, no como negros, sino como afrodescendientes. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí hay muchas poblaciones ya migrantes voluntarios, por motivos académicos, por motivos de trabajo, por motivos políticos, llega por refugio, llega mucha gente a la Ciudad de México afrodescendiente de muchos estados, de muchos países, perdón. Y por eso ellos optaron por reconocerse en la Constitución de la Ciudad de México, porque así lo demandaron algunos grupos, como afrodescendientes. Entonces, recopilando esto,
el reconocimiento constitucional tenía que ser acorde. Y dijimos, los 3 etnónimos que se utilizaron en el censo, o que estábamos pidiendo que se utilizara en el censo ya, también tenían que ir acorde. Entonces el reconocimiento se da primero en el 2019 como, ahí reconoce como pueblos, la Constitución reconoce a nivel federal como pueblos afromexicanos, pero la Constitución local de la Ciudad de México los reconoce como afrodescendientes, ¿sí? Y luego, nosotros en nuestros estados, Oaxaca y Guerrero, por lo menos nos llamamos negros. Entonces, por eso a INEGI le exigimos que tenía que meter esos 3 etnónimos en la pregunta de autoascripción. Es decir, decía, por sus costumbres, tradiciones, bla, 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 ¿usted se considera? Y decía, negro, afromexicano o afrodescendiente. No, decía afrodescendiente, afromexicano o negro, negra, decía, ¿sí? Esos eran los 3 etnónimos. Entonces, así es como se da, pues, esta cuestión, ¿no? Tiene que ver el término internacional de la diáspora, ¿no? Que denomina a toda la diáspora africana en el mundo. Luego tiene que ver con cómo en la Ciudad de México se reconocen así, y luego tiene que ver cómo en Oaxaca, Guerrero, Veracruz nos reconocemos como negros. Incluso en Veracruz ya saben que son jarochos, o negros jarochos. También, que ellos también incluso pelean que el término jarocho se metiera en el censo, ¿no? Pero bueno, el INEGI no aceptó. Que quiero decirles que revisando otros censos, por ejemplo, en Colombia meten muchos etnónimos y no tienen ningún problema. Pero aquí nos las hicieron cansada INEGI y a duras penas logramos meter, o sea, que quedaran esos 3 etnónimos, ¿no? Afrodescendiente, afromexicano o negro, negra. Más o menos por ahí.